No puedes gastar más de lo que eras y sin endeudarte, y si tienes deuda, tienes que pagarla. La única diferencia es que puedes imprimir el dinero, y así la pregunta es ¿qué pone fin a eso o si no hay fin a eso? El legendario inversor Ray Dalio está de vuelta en las noticias advirtiendo a los inversores que la mayor transferencia de riqueza de la historia está en marcha, pero lamentablemente no es todo luces y arcoíris con esta transferencia de riqueza que deja a los gobiernos centrales de todo el mundo vulnerables a una espiral de deuda masiva. Ray Dalio escribió recientemente sobre este tema en su página de LinkedIn, donde la historia fue rápidamente recogida por los medios de comunicación principales y se difundió por todo Internet, y en este vídeo voy a explicar exactamente qué es esta transferencia de riqueza y por qué no es realmente la historia de noticias felices que estabas esperando. Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975 y hoy en día es el fondo de cobertura más grande del mundo. El éxito duradero de Bridgewater ha elevado la fortuna de Ray a más de $19.000 millones y lo ha establecido como el inversor macroeconómico más respetado del mundo, y es en última instancia este respeto lo que llevó una simple publicación de LinkedIn sobre la economía a una historia mediática viral publicada en todos los principales sitios de noticias. Entonces, ¿a qué se refiere Ray con esta transferencia de riqueza? Se refiere a la transferencia de billones de dólares en los últimos años de los gobiernos y los bancos centrales a los ciudadanos, lo que realmente está ayudando a los ciudadanos comunes a enfrentar la actual recesión económica. Ok, Dalio señala que hubo un gran cambio orquestado por el gobierno en la riqueza desde el sector público, es decir, el gobierno central y el banco central, hasta los titulares de bonos del gobierno, es decir, el sector privado, es decir, los hogares y las empresas, lo que esto llevó a que los hogares y las empresas se mantuvieran en una situación financiera relativamente saludable durante la recesión económica, mientras que los balances y estados de ingresos de los gobiernos centrales se veían un poco peor. Ray señala en el lado de los ciudadanos que hemos visto ingresos totales permanecer elevados, la riqueza neta todavía es mucho más alta, el desempleo está en su punto más bajo desde finales de los años 60 y eso ha ayudado a que la compensación laboral aumente mucho durante 2021 y 2020, y como consecuencia, ha hecho que el sector privado sea relativamente insensible a la rápida restricción de la política monetaria de la Fed. Pero el verdadero problema que Ray menciona en este post es que, para lograr esos resultados positivos para la ciudadanía, el gobierno y la Reserva Federal han sufrido un golpe en su propia salud financiera, un golpe que ahora todos van a tener que afrontar. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Ray señala que en 2020 y 2021, el gobierno de Estados Unidos tuvo enormes déficits presupuestarios, es decir, el gobierno gastó mucho más de lo que ganó, y cuando el gobierno gasta más de lo que gana, el agujero se tapa endeudándose. Esto suele hacerse mediante la impresión de dinero por parte del Banco Central y la compra de bonos del gobierno de Estados Unidos, lo cual se hizo de hecho en estos 2 años. Las tenencias de bonos de la Reserva Federal saltaron del 18 al 35% del PIB y, como sabemos, gran parte de este gasto fue a parar directamente a manos de individuos y empresas. Si miramos la tasa de ahorro personal en Estados Unidos, vemos un gran aumento en el momento de ese estímulo económico, pero luego en 2022, con la inflación alta y el desempleo bajo, se tomó la decisión de alejarse de las políticas fiscales y monetarias cómodas con tasas de interés. El alejamiento de la política monetaria fácil aumentó. Dalio señala que las tasas de interés reales pasaron de 1.5% a un nivel más normal de más 1.5%, pero este aumento en las tasas de interés disminuyó el valor de los bonos del gobierno preexistentes. Esto significó que los titulares de bonos del Tesoro de Estados Unidos comenzaron a sufrir grandes pérdidas en papel. Esta fue la causa subyacente de la crisis bancaria regional que vimos a principios de año, ya que algunos bancos quedaron expuestos al riesgo de tasas de interés. Pero también debemos recordar a otro gran titular de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es, como habrás adivinado, la Reserva Federal. Entonces, a medida que las tasas de interés suben, el balance de la Reserva Federal, que está lleno de bonos del gobierno que poseen, parece cada vez peor. Así que eso es un problema, pero además de eso, el gobierno está sufriendo aún más porque todavía tiene un gran déficit. Con las tasas de interés mucho más altas, la deuda que adquiere este año y en el corto plazo viene con un gasto de intereses mucho mayor. Entonces, la deuda se vuelve más cara de servir. Pero si tienes que asumirla, tienes que asumirla. Lo que realmente significa es que el gobierno verá más de sus ingresos consumidos por gastos de intereses, lo que significa que o bien necesitarán recaudar aún más dinero en el futuro para ayudar a pagarlo o bien tendrán que apretarse el cinturón en el gasto o aumentar los impuestos. Y como
realmente no quiere hacer dos de esas tres cosas, la respuesta es que probablemente seguirá asumiendo cada vez más deuda, acercándose cada vez más a una espiral de deuda. Sobre este tema, Delio señala que, al igual que las personas y las empresas, los gobiernos que toman prestado tienen pagos de servicio de deuda, y eventualmente, tienen que pagar el principal, lo cual es doloroso. La única diferencia en sus finanzas es que los gobiernos pueden confiscar la riqueza a través de impuestos y imprimir dinero a través del Banco Central. Entonces, eso es lo que deberíamos esperar que suceda. ¿Será esto un gran problema? La respuesta es probablemente no a corto plazo, pero probablemente sí a largo plazo. Esto plantea sutilmente lo que acabo de explicar. Lo fácil es simplemente postergar el problema, pero solo podemos hacerlo durante cierto tiempo. Mirando hacia el futuro, Delio señala que a corto plazo, si no hay un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda en la que la cantidad de deuda del gobierno vendida supere abrumadoramente la cantidad de demanda de estos activos de deuda, parece que un periodo de crecimiento tolerablemente bajo y una inflación tolerablemente alta, es decir, una leve estanflación, es lo más probable. La estanflación, por supuesto, es el concepto económico. Delio se ha referido mucho en los últimos años y simplemente es un escenario en el que la inflación permanece elevada en una economía que está luchando, aunque con eso dicho, él admite que encuentra difícil verlo en este momento debido a variables como la política, la geopolítica, el medio ambiente y el impacto de la tecnología, por lo que podría estar muy equivocado. Pero de todos modos, eso es lo que Ray ve en el corto plazo, pero es cuando comienza a hablar sobre el panorama a largo plazo que las cosas comienzan a ponerse más preocupantes. Él dice que a largo plazo, al mirar la historia y proyectar lo que es probable, es virtualmente seguro que los déficits de los gobiernos centrales serán grandes y es altamente probable que crezcan a un ritmo creciente a medida que los costos de servicio de la deuda aumenten junto con otros costos presupuestarios, y a medida que aumenten, los gobiernos necesitarán vender más deuda, por lo que habrá una espiral de deuda autorreforzante que llevará a límites de deuda impuestos por el mercado, mientras que los bancos centrales se verán obligados a imprimir más dinero y comprar más deuda a medida que experimenten pérdidas y deterioro de sus balances. Y es esta espiral de deuda autorreforzante la que puede derribar economías. Ray es un gran defensor de las estrategias que nos ayuden a evitar ese escenario. La más obvia es que Estados Unidos necesita solucionar su déficit y una vez que se estabilice, trabajar para reducir su deuda. El problema es que dar pasos en esa dirección es doloroso y impopular políticamente, ya que significa recortar el gasto o aumentar los impuestos, lo cual no es realmente la forma de ganar votos. Pero con suficiente voluntad, la posición financiera de un país puede cambiar, y Delio habla de esto extensamente en su vídeo de YouTube, Cómo funciona la máquina económica, donde describe un escenario económico raro pero posible en el que una economía puede experimentar lo que él llama un desapalancamiento hermoso. El desapalancamiento puede ser feo o puede ser hermoso. Por lo general, primero se recortan los gastos, como acabamos de ver, las personas, las empresas e incluso los gobiernos ajustan sus cinturones y reducen sus gastos para poder pagar sus deudas. Esto a menudo se llama austeridad. Como hemos visto, este recorte en el gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas se ven obligadas a reducir costos, lo que significa menos empleos y mayor desempleo. Reducir el gasto es ahora lo que muchos países están tratando de hacer, ya que asumir cantidades cada vez mayores de deuda a tasas de interés más altas te lleva más rápido hacia esa espiral de deuda que Ray describía antes. El problema es que, como vimos en ese clip, recortar el gasto en general conduce a menores ingresos para la población y un mayor desempleo, lo que lleva al siguiente paso, reducir las deudas. Muchos prestatarios se encuentran incapaces de pagar sus préstamos, y las deudas de un prestatario son activos de un prestamista. Cuando un prestatario no paga al banco, la gente se pone nerviosa de que el banco no podrá pagarles, por lo que corren a retirar su dinero del banco. Los bancos se ven asfixiados y las personas, las empresas y los bancos incumplen sus deudas. Muchos prestamistas no quieren que sus activos desaparezcan y acuerdan la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda significa que los prestamistas reciben menos pago o se les paga en un plazo más largo o a una tasa de interés más baja de lo acordado inicialmente. De alguna manera, se rompe un contrato de una manera que reduce la deuda. Los prestamistas preferirían tener un poco de algo que nada en absoluto. El problema aquí es que, aunque las deudas se reduzcan, la reestructuración de la deuda hace que los ingresos y los valores de los activos desaparezcan más rápido y la carga de la deuda empeora, al igual que el primer paso del proceso, el recorte de gastos. La reducción de la deuda es deflacionaria.
Todo esto afecta al gobierno central, porque los ingresos más bajos y el menor empleo significa que el gobierno recauda menos impuestos, al mismo tiempo que necesita aumentar su gasto porque el desempleo ha aumentado y muchos de los desempleados tienen ahorros insuficientes y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de estímulo y aumentan su gasto para compensar la disminución de la economía, lo que provoca que los déficits presupuestarios de los gobiernos exploten en el desapalancamiento, porque gastan más de lo que recaudan en impuestos. Esto es lo que sucede cuando escuchas sobre el déficit presupuestario en las noticias. Para financiar sus déficits, los gobiernos necesitan o bien aumentar los impuestos o pedir prestado dinero, pero con los ingresos cayendo y tantos desempleados, ¿de dónde vendrá el dinero? De los ricos. Este es el tercer pilar de un desapalancamiento hermoso, la redistribución de la riqueza. No se trata de tomar dinero del gobierno y dárselo a la gente, sino de gravar a los que tienen y dárselo a los que no tienen, porque el gobierno necesita solucionar el déficit y porque la riqueza está tan concentrada en manos de unos pocos naturalmente. Los más ricos tienen tasas impositivas más altas para mejorar el estado de resultados del gobierno. Este tercer elemento del desapalancamiento también es deflacionario. Pero luego llegamos al cuarto pilar, con el que todos estamos muy familiarizados, y que es inflacionario. A diferencia de recortar gastos, reducir deuda y redistribuir riqueza, imprimir dinero es inflacionario y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime nuevo dinero de la nada y lo utiliza para comprar activos financieros y bonos del gobierno. El Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros. El gobierno central, por otro lado, puede comprar bienes y servicios y poner dinero en manos de la gente, pero no puede imprimir dinero. Entonces, para estimular la economía, los dos deben cooperar comprando bonos del gobierno. El Banco Central básicamente presta dinero al gobierno, permitiéndole tener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios a través de sus programas de estímulo y prestaciones por desempleo. Esto aumenta los ingresos de las personas, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de deuda de la economía. Este es un momento muy arriesgado. Los responsables de políticas deben equilibrar las cuatro formas en que las cargas de deuda disminuyen. Las formas deflacionarias deben equilibrarse con las formas inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede haber un desapalancamiento hermoso, y ese es el equilibrio que se debe encontrar. En los Estados Unidos, hemos visto mucha impresión de dinero porque es más fácil, pero también ha traído la consecuencia de la alta inflación. Ahora, Estados Unidos necesita recortar sus gastos y aumentar los impuestos para solucionar su déficit cada vez peor y evitar una gran espiral de deuda. La preocupación de Rey es si Estados Unidos realmente puede hacer esto o si seguirá imprimiendo más y más dinero, posponiendo el problema y enviando a Estados Unidos por el camino de una gran espiral de deuda. Pero dicho esto, estos son los pensamientos de Ray Dalio sobre la situación actual de la deuda en Estados Unidos. Deja un me gusta en el vídeo si te gustó y suscríbete si quieres ver más.